¿Oprime tu religión a la mujer? Con el control del Talibán sobre Afganistán, muchos se preguntan sobre el futuro de la mujer bajo la ley islámica. Pero en el mundo occidental y desarrollado, la religión sigue percibiéndose como restrictiva para las mujeres. Conversamos sobre la mujer y la religión entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal que tenemos con Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu servidor Jesús García sobre la fe cristiana y su interacción en el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y también mayor información en radiomoody.org. Hoy no podemos ignorar la crisis desencadenada en Afganistán con el retiro de las fuerzas militares norteamericanas y el rápido avance del Talibán, que en cuestión de semanas retomó la mayor parte de ese país sin aparentemente mucha resistencia ni del gobierno ni del ejército afgano. Mientras contemplamos las imágenes cotidianas del amontonamiento humano en las cercanías del aeropuerto de la capital, Kabul, donde decenas de miles de personas aspiran a escapar y buscar asilo en cualquier otro país, no podemos dejar de pensar en ese grupo radical islámico. Un grupo sin demasiado arraigo histórico, ya que su existencia y resurgir se produce a finales de los 80 tras la salida en derrota de las tropas rusas después de una guerra que duró más de 10 años. Un grupo que se consideró hasta no hace mucho una organización terrorista que amenazaba al mundo occidental. Un grupo radical que impone Sharia o ley islámica en todos los aspectos de la vida de forma represiva. Un grupo del que ya las Naciones Unidas reporta graves violaciones al derecho internacional y abusos de los derechos humanos. Yo creía, honestamente, que había entendido muchas cosas sobre estos países del Asia, digamos, donde está ubicado Afganistán, los talibanes, los grupos estos islámicos, el cultivo de opio que les genera mucho dinero y todo ese tipo de cosas, y ahora me doy cuenta de que sé menos, porque no esperaba, francamente, no esperaba esta decisión norteamericana de salir como si se tratara de una salida de escape y dejar el país abandonado a estas fuerzas que no tienen ningún tipo de interés de vivir de acuerdo a su promesa, según las Naciones Unidas, y en donde el papel de la mujer se ve amenazado desde la enseñanza en las escuelas para las mujeres hasta su vida social. O sea, yo pensaba que entendía un poco sobre esta cuestión y ahora me doy cuenta que voy entendiendo cada vez menos. Y creo que hay mucha tela que cortar en cuanto a este movimiento religioso radical islámico y el futuro inmediato de Afganistán. Pero personalmente mis reacciones inmediatas a esta rapidísima toma de control de los talibanes tras una guerra de 20 años fue ¿qué va a pasar con la mujer afgana? La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en estos días, tu compatriota Guillermo, Michelle Bachelet, aseguró que existen informes ya de restricciones a esos derechos de las mujeres, a pesar de que el Talibán ha dicho públicamente que ha cambiado su actitud en referencia al papel de la mujer en la sociedad de ese país. Yo la verdad tengo mis sospechas de que vaya a cambiar la actitud del Talibán hacia la mujer, hacia el trato de la mujer, porque estamos hablando de grupos, ¿no?, extremistas religiosos, ¿no?, de grupos de personas que en este caso musulmanes llevan la religión basada en el Corán a un extremo ultraconservador, y estamos viendo que la mujer, religiosamente hablando, está muy difícil que vaya a ser tratada de manera diferente por un grupo como el Talibán. Dice una mujer en un artículo que publica la BBC: los talibanes no cambiaron sus ropas, su pelo o sus barbas. ¿Cómo van a cambiar sus ideas? Y entonces el artículo habla del miedo y la desesperación de las mujeres afganas. En realidad están viendo que no tienen futuro, realmente no tienen ninguna posibilidad de formarse, de educarse, por esta actitud no solamente machista, ¿no? Antes yo creía que el machismo era una cuestión típicamente latinoamericana, pero ahora me doy cuenta que el machismo está enraizado en la cultura, en las cuestiones que se han apegado, como el derecho privativo, el derecho casi divino de los hombres de mandar sobre las opciones que las mujeres puedan tener. Y sin embargo, Guillermo, interesantemente, cuando desde el mundo occidental vemos un país como Afganistán o vemos gobiernos donde se impone la ley canónica islámica, la Sharia, o vemos países musulmanes, pensamos que intrínsecamente esa religión de alguna manera desfavorece a la mujer. Hay un artículo
muy interesante que publica en su canal de Historia y Religión, el portal Swissinfo, preguntándose si la mujer en el Islam es esclava o reina, y así lo titula. Y le pregunta a 3 mujeres suizas que se convirtieron a la religión islámica. Aunque muchos en el mundo occidental pensamos que el Islam obliga al velo, la poligamia, las restricciones de la participación social, los derechos de la mujer, e incluso en algunos casos nos hemos escandalizado con esa mutilación genital. Todas estas mujeres que fueron entrevistadas por Swissinfo dicen que no, que el Corán, por lo menos, no obliga a ninguna de estas prácticas. Y la pregunta es, ¿el problema de restricción al papel de la mujer viene por el Islam o viene en particular por estas sectas y por estos grupos extremistas y radicales? Bueno, hay estos grupos y estas sectas dentro del islamismo que van a extremos en donde realmente uno puede entender que haya muchas diferencias, porque antes nosotros veíamos el islamismo o la religión musulmana como una cuestión de unidad, eran todos iguales y todos pensaban iguales, pero nos damos cuenta de que no, que hay extremos, como los hay también en otras religiones, es decir, no es una cuestión privativa del islamismo donde uno encuentra sectas y grupos que practican algunas cosas que nos parecen horribles, ¿no? La iglesia mormona, por ejemplo, que se dividió en varios grupos hace ya aproximadamente unos 50 o 40 años para acá, tiene grupos en donde todavía algunos creen que la poligamia debe practicarse y algunos lo hacen en forma secreta, de acuerdo a lo que hemos entendido por algunos artículos. Pero en el cristianismo ortodoxo, en el cristianismo, vamos a llamarle, que hemos conocido a través de la historia, nosotros encontramos también grupos que llegan a posiciones extremas en cuanto al papel de la mujer, si es que la mujer tiene algún papel en su propia expresión religiosa, ¿no? Me encontraba yo un día en una iglesia en donde tenían 2 tipos de plataformas. La más elevada era para los predicadores, todos hombres por supuesto, y la otra, la inferior, era para que las mujeres dieran sus informes y hablaran de las cosas que estaban haciendo. Ahora, había ahí una diferencia inmediata para el observador que no perteneciera a esa iglesia, de que había una especie de diferencia. No querían hacerla notar, pero era evidente. Y entonces en el cristianismo yo creo que encontramos también a veces una forma de opresión para la mujer en donde no se le quiere reconocer que también tiene posibilidades, porque desde el punto de vista cerebral, el cerebro de una mujer y de un hombre pesan básicamente lo mismo, ¿no? A mí me parece muy curioso cómo muchas veces, hablando ya del cristianismo, escogemos muchas veces, ¿no? Elevar ciertos versículos, ciertos pasajes bíblicos y de cierta manera ignorar otros. Estoy pensando, ¿no? Que se me hace a mí un capítulo en la Biblia como Proverbios 31, donde se habla de la mujer ideal, y vemos a una mujer que realmente podría ser una mujer en un país de Occidente del siglo XXI, ¿verdad? Que ha sido educada, que es dueña de sus propias empresas, que maneja a muchos empleados, que es muy industriosa, a cargo de lo que es el hogar en sí y también lo que es comerciar como cualquier hombre de su época. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo ciertos grupos religiosos escogen ciertos pasajes bíblicos para dictar ciertas conductas e imponerlas a ciertas personas y, sin embargo, ignoran otros. Pero en la historia de la Iglesia, la participación de la mujer es mínima. En algunos casos extremos aún su silencio se ve como una virtud espiritual. Se habla, por ejemplo, del sometimiento al varón como un requisito de la fe, y en muchos grupos cristianos de Iberoamérica incluso se les obliga a vestir de cierta manera, no usar maquillaje, no cortarse el pelo y usar el velo en actos religiosos. Así que yo me siento un poquito conflictuado en la idea de que estamos viendo esta religión y esta posibilidad de opresión a la mujer en Afganistán o en el mundo islámico, y todavía no hemos resuelto nosotros a nivel práctico muchas de estas cuestiones en el mundo occidental y en el ámbito de la fe cristiana. No las hemos resuelto porque había una tira cómica, realmente era una revista para niños, que era Toby, un niño un poco panzón, un medio rechoncho, en donde tenían un club para niños, para varones, pero tenían un letrero que decía no se admiten mujeres. Ese era el letrerito, ¿no? Y yo creo que Gerson tiene razón, no hemos resuelto este problema. Es un problema latente y es un problema constante, porque hay ironías muy impresionantes.
A los seminarios bíblicos, por ejemplo, se invita a todo tipo de personas, hombres y mujeres, para que vayan, se formen, tengan su diploma, tengan su reconocimiento, pero a la hora de la verdad, las iglesias le cierran la puerta a las mujeres para que desempeñen algunos ministerios. Esa es la realidad que estamos viendo constantemente en muchos lugares. Yo creo honestamente que el problema de los talibanes nos confronta a los que tenemos alguna idea religiosa, porque nos dice, bueno, esto que está pasando allá en el Asia no es tanto un problema del Islam, pero también puede ser un problema de otras religiones, incluso en las que podemos militar, porque no estamos haciendo lo posible por darle una apertura, un campo a mujeres que se capacitan. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Es decir, las iglesias, las denominaciones han hecho grandes juntas, grandes asambleas, y al final adquieren yo diría una declaración muy, muy tenue. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, no hace mucho tiempo atrás, declaró en forma oficial que el papel de la mujer no era ser sacerdotisa, sino ayudar en alguno de los ministerios de la iglesia. Entonces yo creo que estamos en un área de conflicto en la que el tiempo nos obliga a dar respuestas hoy día. Y las respuestas, quizás siguiendo la sugerencia de Elsa, que podemos volver a la tradición escritural, a nuestras escrituras en la fe cristiana y ver el valor que se le da a la mujer, o por lo menos releer el papel de la mujer, como Elsa nos estaba sugiriendo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, de donde quizás la fe cristiana pues toma su principal fuente, ¿cuál sería la actitud de Jesucristo hacia la mujer? La pregunta es fuerte y francamente no sé cómo podríamos nosotros mirarla desde la perspectiva de Jesús. Jesús la ve como un ser humano más, con los mismos atributos, derechos, posibilidades que un hombre tiene. O sea, Jesucristo no hace una diferencia tan grande en cuanto al papel de la mujer en la sociedad. Es decir, plantea un nuevo orden de cosas. A mí me llama mucho la atención ciertos pasajes donde la mujer está participando activamente de la teología que Jesús está impartiendo. Cuando él está con las hermanas Marta y María, ¿no? Y una de ellas está a los pies de Jesús como un estudiante de teología de su época, escuchando hablar a Jesús junto a los discípulos. Entonces, escuchamos también en las Escrituras cómo algunas mujeres eran las que subvencionaban, financiaban los viajes de Jesús y sus discípulos. Sin embargo, a través de los ojos de algunos intérpretes de la Biblia, algunos estudiosos de la Biblia en estos tiempos, dirían que la mujer debe guardar silencio, que la mujer debe tener un lugar de muchísima sumisión, para no ofender de cierta manera el plan de Dios para ella. Pero no estamos hablando aquí de la opinión exclusivamente de Pablo o del Antiguo Testamento o incluso de Jesús. Estamos hablando de cómo hoy día las religiones, y la religión cristiana puede caer también en el mismo grupo de las otras religiones, están lidiando con la situación de una mujer moderna que estudia, que se educa, que se forma, que participa, que contribuye, y cómo este papel de la mujer debería ser analizado en nuestro tiempo, no solamente por el Islam, pero por las otras religiones también. Así es que yo creo que estamos en este tipo de desafío, y cómo vamos a responder a él, eso depende, yo creo, de la madurez, depende del conocimiento que todos nosotros tengamos acerca del tiempo que vivimos. Pues queremos invitarte a que contactes con nosotros y también nos des tu opinión y comentarios sobre este tema de la mujer y la religión. Puedes visitarnos en radiomoody.org. También ahí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast, que puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntranos también en Twitter y síguenos. Puedes encontrarnos como tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México. Agradecemos también a Guillermo y Elsa el tiempo para conversar que nos han dedicado. Y a nombre de todos nosotros, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar de la fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.